Desactivé el micrófono para que no se escuchara cada vez que ingresan. Perdón. Gracias, gracias, muy amable. ¿Qué les estaba diciendo? Ahora no me acuerdo qué me estaba diciendo. Bueno, no sé qué les estaba diciendo. Que para no entrar y salir podríamos usar el Meet, pero como a veces somos más de 50, tiene un máximo de 50. Así que si ustedes encuentran una plataforma que sea más o menos decente y que no tenga cortes, se los voy a agradecer que me avisen. Bueno, ahora sí se escucha bien, un sí en el chat, uno solo. Bárbaro, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo registrado que habíamos llegado hasta acá, hasta el algoritmo jerárquico, ¿sí? Así que a partir de ahora, no sé si quedó alguna duda, estuvimos viendo cómo funcionaba, pero me parece que se entendió bien el tema, por lo menos en el libro de tema vi que lo había explicado, ¿no? No, el de inundación. No, Atina, sí. No me hagan dudar así. Me parece que sí lo vimos al jerárquico. Sí, no me digan que no. Bueno, sí lo vimos, gracias Carolina. No, sí, yo tengo registrado, como doy en dos cursos, pido disculpas, a veces me confundo, puedo haberme confundido, pero esto sí lo habíamos visto, sí, acá me dicen, todo esto ya lo habíamos visto. Y acá, teóricamente, tenemos que empezar a estudiar hoy, ¿vamos? Que son las características o un algoritmo que se llama de vector distancia. Este sí tengo registrado que no lo vimos. Así que, si alguien o sea, a partir de ahora vamos a empezar a analizar este algoritmo. Bárbaro, gracias Oriana. Bien, tengo secretarios. Yo antes anotaba en un papel, ahora anoto todo directamente en el libro de temas, de autogestión, y así habíamos quedado. Bueno, ya vimos entonces varios algoritmos, vimos el de primero la ruta más corta, vimos el de inundación y el algoritmo jerárquico. Ahora vamos a estudiar un algoritmo que se llama de vector distancia y después vamos a estudiar otro que se llama de estado de enlace, que son los únicos dos que nos quedan de estudiar como algoritmos en sí, ¿vamos? Como la lógica de cómo funcionan estos algoritmos. Después vamos a estudiar un tema que se llama encaminamiento en Internet y ahí vamos a ver protocolos específicos que usan estos algoritmos de encaminamiento o esta lógica. Es importante este algoritmo porque se está usando, fue el primero que se usó en Internet y siempre se los van a preguntar, en un final, en un parcial, siempre van a preguntar algo del algoritmo de vector de distancia. Entonces, vamos a plantear primero las características, vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver qué inconvenientes tiene. Así nos vamos a organizar en cuanto a este tema. Bueno, como les decía, fue el primer algoritmo que se usó en Internet, sé que data como de 1980, ¿sí? Como fue el primer algoritmo, tiene algunos problemitas que ya vamos a analizar. Es un algoritmo dinámico distribuido. Acá ya se están diciendo varias cosas. Nosotros ya vimos lo que era un algoritmo dinámico y vimos lo que era un algoritmo distribuido. Un algoritmo, se lo resumo rápidamente. Perdón. ¿Qué dice Gaspar? ¿Cómo sería el orden de aparición de los algoritmos? ¿Vos te referís al orden en Internet o el orden de... ¿A qué te referís? ¿Cómo se fueron creando? El orden cronológico exactamente no lo sé, si esa es tu pregunta, Gaspar. Sí sé que el de vector distancia fue uno de los primeros que se creó y el algoritmo jerárquico surgió después. El algoritmo de vector de estado de enlace surgió después todavía, ¿sí? Lo posterior. Claro, el orden cronológico. Habría que investigarlo en internet para tener a ciencia cierta exactamente el año de aparición. Yo sé que fue primero el de vector distancia, después el jerárquico, después el de estado de enlace. ¿Sí? Eso es lo único que te puedo decir. Lo otro ya estaría inventando y no me gusta inventar. El algoritmo dinámico, entonces, resumiendo mínimamente, se refiere a que una vez que el administrador configura
el algoritmo en los routers se desentiende del tema y el algoritmo solo se reconfigura y recalcula las tablas de encaminamiento. A eso se refiere con algoritmo dinámico. Es muy práctico porque es más fácil para el administrador. Él configura los routers y se va de vacaciones muy tranquilo, porque si se cae una red, el algoritmo solo se da cuenta que se cayó una red, se rearman las tablas de encaminamiento y todo sigue funcionando correctamente. Eso es la parte de dinámico. Lo de algoritmo distribuido se refiere a que cada router comparte con sus routers vecinos información que se llaman actualizaciones de encaminamiento y eso permite que los routers no solo armen las tablas con su propia información local, sería, sino que con la ayuda de los vecinos pueden aprender dónde están las otras redes y así pueden llegar a todas las redes, ¿sí? De una determinada topología que está formada por varios routers. Entonces, por eso que es un algoritmo dinámico distribuido. Algo así, muy bien, Gaspar, algo así. La única diferencia, perfecto, muy bien tu acotación, sería algo parecido al protocolo de Spanning Tree. La única diferencia es que el protocolo de Spanning Tree trabaja a nivel de capa de enlace. Cuando vos pones varios enlaces redundantes de switches, no de routers, ¿vamos? Entonces, para que no se produzcan bucles infinitos o broadcasts infinitos, se creó el protocolo de Spanning Tree. Perfecto, muy bien. Esto es a nivel de... por lo de configuración dinámica, claro, perfecto. Porque en el STP se mandan BPDU, ¿te acordás? Las Bridge Protocol Data Unit. Entonces, constantemente los switches, en ese caso, se dan cuenta cuando un enlace se cae y rearman la topología armando otro árbol de expansión. Muy bien, sí, sí, tal cual. Vamos a analizar un poquito el nombre de este algoritmo. Dice, vector distancia. ¿Qué indica la palabra vector? A ver, ¿se acuerdan algo? Es simple, no es para que volvamos a física. Simplemente, ¿qué indica el vector? ¿O qué característica tiene un vector? Tiene algo que se llama... Bien, perfecto. Muy bien, Atina. La primera palabra que me interesa que escribiste es un vector tiene dirección. ¿Sí? En este caso, en este algoritmo, lo importante es que la palabra vector hace referencia a dirección. Entonces, si ustedes me dicen, profe, quiero ir a Salta, yo les digo, bueno, tomen, no sé si está bien lo que voy a decir, pero nunca fui a Salta. Toman la ruta 9, norte, les doy la dirección, y les digo, además de la dirección, que van a llegar a Salta, me digo en Salta no sé cuántos kilómetros hay. Supongamos que hayan, no sé, 500 kilómetros. Entonces, este algoritmo me permite solamente conocer cómo llegar a una red simplemente sabiendo la interfaz por la cual tomar, eso sería la parte de dirección o la parte de vector, hacia dónde sacar ese paquete, y la distancia a la cual está ese paquete. Entonces, sería lo de nuestra ruta 9 norte y está a una distancia de 600 kilómetros. Ahora, el camino exacto que vamos a seguir para llegar a Salta no lo sé, ¿sí? Solamente sé hacia dónde tengo que ir y la distancia total. No conozco la topología de la red. Entonces, cada router va a tener una tabla de encaminamiento y en esa tabla vamos a tener la mejor distancia, que lo vamos a ver que se maneja con métrica, a cada red de destino, y la línea de salida, la interfaz de salida, que eso sería la parte de vector. Bien, Atina, en cuanto a lo que me estás preguntando, depende de la métrica que estés usando. Si tu métrica es la cantidad de saltos, sí, la distancia hace referencia a la cantidad de saltos. Pero se pueden manejar otras métricas, como el retardo, por ejemplo, o la longitud de la cola de los paquetes en las interfaces de los routers. Hay distintas métricas. Nosotros vamos a ver un protocolo más adelante que se llama RIP, que es el primer protocolo que surge en Internet, que como métrica es de vector distancia y como métrica usa la cantidad de saltos. A ver, Jonathan dice, ¿estos algoritmos están en capa 3? Depende de los algoritmos, Jonathan, ya los vamos a ir viendo. Cuando estudiamos el RIP, el OSPF, el BGP, que son algoritmos, algunos están en capa 3,
otros no. Algunos están en capa de aplicación y corre sobre una capa de transporte. Por eso no te contesto ni sí ni no. Depende. En realidad ya no habría que hablar de algoritmos, sino que habría que hablar de protocolos que ejecutan estos algoritmos, ¿sí? Ya la semana que viene los vemos y ahí ya los vamos a aclarar bien. La función de encaminamiento, para que te quede claro, sí pertenece a la capa 3 del modelo OSI o a la capa de interred de TCP/IP. Como es un algoritmo dinámico distribuido, entonces este algoritmo envía actualizaciones de encaminamiento, que es esa información que se intercambian entre los routers, pero esas actualizaciones son periódicas. ¿Qué significan periódicas? Es como si yo les dijera o los obligara a mis hijos que cada vez que salen, cada 10 minutos me manden un mensaje diciendo mamá estoy bien, mamá estoy bien, mamá estoy bien. Eso serían actualizaciones periódicas. Independientemente de si la red cambia, es decir, si se cae un enlace o si se incorpora una nueva red, lo mismo, este algoritmo envía estas actualizaciones periódicas, ¿sí? ¿Por qué se creó así? Porque, bueno, antes los enlaces de Internet eran bastante inestables. Entonces, una forma de detectar rápidamente si una red se caía era que no me llegaba la actualización periódica de mi router vecino. Entonces, es como si a mí mi hijo no me manda cada 10 minutos un mensaje de que está bien, si pasan 20 minutos y yo ya me entro a preocupar, empiezo a llamar a todas las comisarías, o a los hospitales, a ver si le pasó algo y demás. Acá sería lo mismo. Si no me llegan las actualizaciones periódicas de mi vecino, supongo que el vecino se cayó, ¿sí? Dejó de funcionar. Algo muy importante es que este algoritmo desconoce la topología de la red, es decir, que es lo que decíamos recién, solamente yo sé por dónde salir, que es el vector, y la distancia a la cual estoy. De Salta estoy a, por ejemplo, 600 kilómetros. No sé la topología, no sé el mapa de la red, no sé por qué ruta, por qué calles voy a llegar a la red a la cual yo quiero acceder, ¿sí? Esto de no conocer la topología, vamos a ver que nos trae problemas después. Culpa de no conocer la topología, pueden presentarse bucles, pueden presentarse loops, ¿sí? Y culpa de que pueden, bueno, ya lo vamos a ver, no les voy a decir a ver si se dan cuenta ustedes. Otra característica de este algoritmo es que converge muy lentamente. ¿Qué significa que converge? Que los routers aprenden cómo llegar a todas las redes. Es decir, mejor dicho, cuando todos los routers conocen cómo llegar a todas las redes, se dice que la red es convergente. En este caso, este algoritmo converge muy lentamente porque se llama basado en rumores. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, supongamos, porque ya es extraño de estar en la facultad. Supongamos que estamos en el aula, estamos todos juntos y yo le digo en secreto a un alumno que está sentado en la primera fila algo al oído, ¿sí? Le doy un mensaje. Y le digo que la forma de comunicación de los mensajes es así, de manera, a través de un secreto, como si fuera hay un juego, a ver, no me acuerdo el nombre, el teléfono descompuesto, creo que se llama el juego. Ustedes ya ni lo deben conocer, pero no importa. En secreto, ustedes se van pasando uno a uno el mensaje que yo les mandé. ¿Qué pasa? El alumno que está al final del aula, imagínense, va a tardar un tiempo en enterarse el mensaje que yo les transmití. ¿Por qué? Y porque tiene que ir de boca en boca, pasando de un alumno a otro alumno, ¿sí? Como así funciona este algoritmo, por eso se dice que converge lentamente. Ya vamos a ver un ejemplo y les va a quedar claro. Una característica positiva que tiene, sería una ventaja, que consume pocos recursos del router. El router, no sé si lo han visto ya, la verdad que no consulté el libro de temas, es un aparato que es muy similar a una PC a nivel de hardware, ¿no? Tiene micro, tiene memoria RAM, tiene memoria ROM y no tiene disco, ¿sí? Pero tiene una memoria que es no volátil donde se puede almacenar la configuración del router. El hecho de que consuma pocos recursos, me refiero a que para ejecutar este algoritmo no necesita tanta memoria RAM ni necesita tantos ciclos del procesador del router, ¿sí? Porque es bastante sencillo. Se llama algoritmo de Bellman-Ford o de Fulkerson-Bellman-Ford.
Así se llama el algoritmo que se utiliza para calcular la ruta más corta para llegar a un determinado destino, ¿sí? La métrica que preguntaba Tina recién, pueden ser varias. Este algoritmo se creó para que se puedan usar varias métricas. Puede ser la cantidad de saltos, puede ser el retardo, que es el tiempo que se tarda de un router a otro, o otra métrica puede ser la longitud de la cola de paquetes. ¿A qué hace referencia esto? Los routers, vamos a ver más adelante, que por cada interfaz tienen dos colas, una cola de entrada y una cola de salida de paquetes. Entonces, en función de esta cola de paquetes, que tan larga es, yo puedo decidir, no encamino por ahí, encamino por otra interfaz que tenga una cola de paquetes más chica. Es igual que cuando ustedes van al súper, ¿qué hacen? Miran y se ponen en la caja donde hay menos gente, donde hay menos cola de gente. Acá sería algo similar, ¿sí? Los paquetes se van encolando en una interfaz, entonces este algoritmo puede elegir las rutas que tengan longitudes de colas menores. Bueno, esas serían las características a nivel general del algoritmo de vector distancia. Lo que vamos a ver ahora, les pido que presten atención, así no nos confundimos, es cómo funciona el algoritmo de vector distancia, para que se den cuenta cómo es un trabajo colaborativo y cómo funcionan en general los algoritmos dinámicos, ¿sí? Este se los detallé bien, me llevó tiempo hacer estas animaciones, así que bueno, no todos los algoritmos se los voy a detallar tanto. Pero este sí me interesa que se entienda bastante. Vamos a ver qué topología tenemos. Hay 3 routers, router A, B y C. Acá tenemos 2 redes LAN para que sea sencillo. No hay enlaces redundantes, no hay conexiones entre el router A y el router C para que sea más fácil de explicar. Acá tenemos un switch, que hay una red, se supone que hay computadoras acá conectadas, es la red 2. Acá está la red, esta sería una red LAN, una red de broadcast. Por eso que les pinté acá esta rayita azul, ¿sí? Y está conectada a una interfaz del router que se llama F0. Eso es porque es una interfaz Fast Ethernet. Acá esta línea roja es la conexión del router A con el router B a través de una red WAN. Esta es una red de punto a punto, ¿sí? Porque no es una red de broadcast, sino que es una red punto a punto. Nunca se puede conectar un switch en una red de este tipo. Entonces, esta interfaz del router es una interfaz LAN que permite conectar un switch. En cambio, esta interfaz, que se llama serial 0, es una interfaz WAN, una interfaz que solamente permite conectar un cable. ¿Sí? Todo lo que yo meto en este cable, todos los bits que incorporo acá, salen solamente por este extremo. Por eso se llaman las redes WAN, son redes punto a punto. Aquí tenemos otro router con 2 interfaces. Les puse números distintos para que no nos confundamos. Serial 1, serial 2. Y este router tiene una serial 3. A su vez, el router Z está conectado a una red LAN, que es la red 18. Y no puse máscaras ni nada para que sea más sencillo, pero podríamos usar las máscaras por defecto, que es una /8. Y tiene conectado también una interfaz LAN, que es la Fast Ethernet, ¿sí? Cuando un router tiene, ¿por qué se empiezan a numerar desde cero? Porque si un router tiene, por ejemplo, 3 interfaces LAN, se van a nombrar F0, F1 y F2, ¿sí? Igual las seriales, siempre piensan por serial 0, serial 1, serial 2, serial 3. Es la forma que tiene un dispositivo de distinguir el nombre o una interfaz de otra, con un nombre. Bien, ¿cómo funciona el algoritmo de vector distancia? Yo no me fijé si en la parte práctica. ¿Ustedes en la parte práctica vieron algo de configuración de routers? ¿De cómo se configura una dirección IP en un router? ¿Alguien que me responda? Perdí el auditorio. Sí, profe, ¿cómo asignarle un IP al router? Sí, ¿cómo lo vieron? ¿Con Linux o con tecnología Cisco? Con el simulador RBL, creo, en Linux. ¿Vieron algo así? Ifconfig. Sí, sí. ¿No vieron esto? A ver. Esperen que estoy escribiendo.
¿No vieron eso? ¿No Creo que vieron un IP address? los routers los venimos configurando igual que las PC normales, con ifconfig y cambiando el archivo, ¿cómo es? El Tamaño. interfaces. Sí, las interfaces. Perfecto. Bueno, muy bien, no importa. Me sirve lo mismo, Bárbara. Cuando ustedes configuran una dirección IP de una interfaz de un router, sí. Gracias, Gaspar. Así, el ifconfig es para Linux. Yo necesitaba saber si lo habían configurado, porque en el laboratorio, nosotros en la facultad tenemos varios routers y switches que son de la marca Cisco. Entonces, bueno, a veces se les suele enseñar también la configuración bajo Cisco. Ya voy a hablar con Fabián, a ver si lo van a ver o no, porque en base a eso yo después les enseño no cómo se configuran los protocolos de encaminamiento. Estábamos bien. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Cuando uno configura la dirección IP de una interfaz del router, cuando le ponemos, por ejemplo, la IP 12001, que sería la IP del gateway, que nosotros estuvimos estudiando cuando vimos direcciones IP, el router es inteligente y dice, ay, parece que detrás de esa interfaz está la red 120000. ¿Y qué hace? Va a empezar a construir su tabla de encaminamiento. Esto que está acá en amarillo son las tablas de encaminamiento y vamos a ver cómo se van creando. Vamos a ir armando cada tabla de encaminamiento de las diferentes rutas. En este caso, al configurar la dirección IP del router A, entonces yo le configuro la 12001, por ejemplo, ¿sí? Con el ifconfig. Entonces el router se da cuenta y rápido instala, se dice, en su tabla de encaminamiento, la dirección de red, porque dice, parece que tengo una red detrás de la interfaz Fast Ethernet 0. Entonces pone dirección de red o subred, en lo mismo, en este caso yo trabajé con redes. La métrica, nosotros vamos a considerar como métrica la cantidad de saltos y la interfaz. En este caso, el router tiene que saber que para llegar a la red 12000 tiene que sacar los paquetes por la interfaz Fast Ethernet. Es para acá, ¿sí? Eso es lo que registra el router en su tabla de encaminamiento. Cuando se configura la IP de esta interfaz, de la serie 0, hace exactamente lo mismo. Supongamos que se configura la dirección IP 14001, hasta esa punta del enlace, a la izquierda de ese enlace. Entonces el router dice, uy, parece que está detrás de esa interfaz, está la red 14. Entonces instala, agrega esa red en su tabla de encaminamiento, le pone métrica 0. ¿Por qué métrica 0? Porque está directamente conectada, es decir, que no está a ningún salto, ¿sí? Está directamente conectada. Y para llegar a la red 14000 lo puede hacer a través de la interfaz serial 0, que es esta. Eso es lo único que sabe o que puede deducir el router A, las redes directamente conectadas. Lo mismo va a hacer el router B. El router B, cuando nosotros le configuramos la interfaz serial 1 y la interfaz serial 2, hace lo mismo, instala, cuando configuramos esta interfaz, por ejemplo la 14002, dice, parece que está la red 14, como está directamente conectada, le pone métrica 0 y lo pone, puede llegar a la red 14 a través de la interfaz serial 1. Lo mismo pasa con la serial 2, pone que de este lado está la red 16 y lo mismo va a hacer el router C. Cuando se le configura la interfaz Fast Ethernet 0, 18001, por ejemplo. Ay, acá me equivoqué. No es la 16, es la 18. Sonamos. No, está bien. No dije nada. Puse primero la 16. Ya me estaba asustando, digo, tengo mal todo. Está bien. Perdón. Primero, bueno, instala la 16, está llega a través de la interfaz serial 3, y luego instala la 18, que la logra llegar a esa red a través de la interfaz Fast Ethernet 0. Perfecto. Cada router armó su tabla de encaminamiento. ¿Será convergente la red? ¿Podrá tener conectividad de todos contra todos? ¿Qué les parece? Ya cada uno armó su tabla de encaminamiento. No, muy bien, pero parece que Atin es la única que está despierta. ¿Y el resto qué pasa?
A ver cuántos participantes tengo. ¿Cuántos alumnos? 40 alumnos tengo y solo uno me respondió. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? Una máquina que esté conectada acá en la red 12, por ejemplo, la 120050, ¿le puede mandar un paquete a la máquina que está conectada en la red 18? No, porque no sabe que existe esa red. Si bien conoce un Oh, router que puede llegar, no sabe que este otro router pueda llegar a la 18. perfecto, muy bien. Felicitaciones por animarse a hablar, muy bien. La red no es convergente, ¿por qué? Porque las tablas de encaminamiento están incompletas. En las tablas, fíjense, el router A no sabe cómo llegar a la red 18. De hecho, si se va a mandar un paquete de la red 12 a la red 18, el router consulta en su tabla, como no encuentra la red 18, se dice que elimina o descarta el paquete, lo dropea, ¿sí? Lo elimina, lo descarta. Entonces, hace falta que se intercambien los routers, las tablas de encaminamiento, y ahí empieza el trabajo colaborativo. Es ahí cuando vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Empieza así, cada router arma las tablas de encaminamiento con lo que tiene localmente, con lo que él conoce, que serían sus redes directamente conectadas, y periódicamente envía toda la tabla a sus routers vecinos. Nosotros lo vamos a hacer lentamente para que ustedes me entiendan, ¿sí? Vamos a suponer que el router A le va a mandar una actualización de encaminamiento, esto está pintado de naranja, es una actualización de encaminamiento. ¿Qué sería esta actualización de encaminamiento? Toda la tabla. Vamos a suponer que el router A, yo para no hacerla tan chiquitita ahí, dibujé algún rectángulo naranja, el router A le va a mandar toda su tabla al router B. ¿Qué hace el router B con la tabla que le llega? Se fija si hay alguna red nueva. Entonces, cuando le llega a la tabla, se fija y dice, la red 12, a ver si la tengo. No, no la tengo. Como no la tengo, la agrega. La agrega en la tabla. ¿Y qué pasó con la métrica? ¿Por qué acá dice 0 y por qué acá dice 1? A ver. Porque aumentó en uno el salto que tiene que hacer. Perfecto, muy bien. Porque desde el router B, la red 12 está a un salto. Desde el router B para llegar a la red 12, tengo que atravesar un router, que es el router A. Entonces, cuando llega esa red que aprende, porque ahí está aprendiendo una nueva red, le incrementa en 1 la métrica, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan. Cada vez que me llega información de un router vecino, el router que recibe esa información le incrementa en 1 la métrica. Entonces, sabe que puede llegar a la red 12 saltando un router. A ver qué pregunta tiene. ¿Esas actualizaciones de encaminamiento son paquetes IP comunes o son especiales? Son paquetes IP especiales, no sé qué le llamas comunes o especiales. La actualización de encaminamiento, si es tu pregunta, se encapsula en un paquetito IP, ¿sí? Cuando veamos los protocolos los vamos a ver. Algunos los encapsulan en un segmento, después ese segmento en un paquete. Otros protocolos directamente esa actualización de encaminamiento la meten adentro de un paquete IP, ¿ah? Que eso después se encapsula en una trama y de la trama se hace bits, exacto. Muy bien. Estas actualizaciones hay que distinguirlas de los paquetes de datos. ¿Qué son los paquetes de datos? Son los paquetes que nosotros le lanzamos a Internet cuando queremos ver una película, cuando queremos navegar por Internet, cuando queremos consultar correo. Esos serían paquetes de datos de usuarios. Estas actualizaciones de encaminamiento sería información de control que va viajando por la red, pero que es necesaria para que los routers puedan encaminar correctamente, ¿sí? Ah, si tienen algún nombre, no tienen, o sea, el nombre que se les da son actualizaciones de encaminamiento. ¿Ah? Son PDU, pero de la capa de red sería. Bien, o si tienen un nombre yo los desconozco, no sé, no, ¿verdad? Son PDU, seguro, pero de la capa de red. Bien, a ver, la 12 entonces no la tengo, la 14 ya la tengo. Entonces lo único que hace el router B cuando recibe la actualización desde el router A es agregar en su tabla de encaminamiento la red 12. ¿Qué hace el router B? Tiene que ser solidario y mandarle lo que aprendió al router C, porque si no el pobre router C
nunca va a poder llegar a la red 12, ¿sí? Ni a la red 14. Entonces, ¿qué hace el router B? Le envía cada cierto tiempo, para que se den una idea, cada 30 segundos, los routers intercambian actualizaciones de encaminamiento, ¿sí? Es como si ustedes cada 30 segundos me dicen, profe, estoy bien, profe, estoy bien, profe, estoy bien, para saber que ustedes están del otro lado, porque si no, yo no los veo a ustedes. ¿Cómo sé que me están escuchando y no dejaron la computadora prendida y se fueron a ver tele o a consultar el celular? Entonces, la forma que yo tengo de garantizar que ustedes estén atentos es que ustedes me envíen un mensaje cada 30 segundos, ¿sí? Por el chat, por ejemplo. Bueno, así funcionan los routers. Entonces, cada 30 segundos, los routers se intercambian las tablas de encaminamiento. Yo se los hago acá lentamente para que estamos aprendiendo cómo funciona. Ahora el router B, con todo lo que aprendió, con su nueva tabla de encaminamiento, porque la actualizó, se la manda al router C. Vamos a suponer que en este rectángulo naranja está toda esta tabla. Entonces, ¿qué hace el router C? Empieza a analizar, ese es el algoritmo de Bellman-Ford, analizar la tabla de encaminamiento y ver qué agrego o qué no agrego a mi tabla. Se fija, la red 14, no la tengo, entonces la tengo que agregar. La agrega. ¿Qué hace? Aumenta la métrica. Acá dice 0, le pone un 1. Hay algo que no les dije. ¿Por qué pone S3 acá? ¿Por qué pone S3? ¿Y por qué acá el router B puso S1? Que puede llegar a la red 12 a través de S1. Porque por ahí ingresó la actualización de encaminamiento, ¿sí? Como el router B aprendió cómo llegar a la red 12 por esa interfaz, esa es la que instala en la tabla de encaminamiento. ¿Por qué? Porque cuando tenga que mandar paquetes a la red 12, los va a tener que sacar por esa interfaz, va a tener que encaminar hacia esa interfaz, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Cuando el router se aprende la red 14, que es la nueva, le aumenta la métrica y registra la interfaz por la cual ingresó. Eso se los explico porque así vamos a entender después por qué se producen los inconvenientes. En este caso, entonces, agregamos la red 12. La red 16, ¿me fijo? No me hace falta porque ya la tengo, ¿está? La red 12, no la tengo. Parece que estuviéramos intercambiando figuritas, ¿sí? Pero bueno, es así. No tiene la red 12, entonces, ¿qué hace el router C? La agrega. ¿Y qué pasó con la métrica? Le aumentó en 1. Fíjense, como acá la métrica vale 1, ahora la métrica vale 2. Y de nuevo registra la interfaz por donde aprendió acerca de esa red, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Ya converge la red? ¿Ya todos pueden llegar a todas las redes? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Muy bien, Rodolfo. No, todavía no. ¿Por qué? Porque solo se enviaron actualizaciones desde el router A hacia la derecha. Ahora tenemos que mandar actualizaciones desde el router C hacia la izquierda, ¿sí? Estas actualizaciones se hacen simultáneamente. Yo acá se las voy haciendo de a poco porque, bueno, estamos entendiendo cómo funciona, ¿sí? Porque si no tardaría mucho en converger la red. Vamos a suponer entonces que ahora el router C le manda la actualización de encaminamiento en el otro sentido, hacia la izquierda. Toda su tabla se la manda al router B. El router B hace lo mismo, dice la 16 ya la tengo, la 18 no la tengo, se fija y no la tiene, entonces la agrega, le pone métrica de 1, porque viene con métrica de 0, y fíjense, acá dice interfaz Fast Ethernet, pero el router B lo que hace es registrar la interfaz por donde entró esa actualización. Le pone S2. La 14 la tengo, la 12 la tengo, listo. El router B ya actualizó su tabla de encaminamiento. ¿Qué hace el router B ahora? Como es solidario, le manda su tabla de encaminamiento. Esto es un algoritmo dinámico distribuido, ¿sí? Cuando se intercambian información, pero fíjense que parece un teléfono descompuesto. ¿Por qué? Porque C le enseñó a B de su red 18 y ahora B le va a enseñar a C de la red 18, ¿sí? Ese como teléfono descompuesto que decíamos recién, o de ese secreto que iba desde el alumno que estaba en la primera fila hasta el alumno que estaba en la última fila. Es como que Profe, es lenta la convergencia, ¿sí? ¿y el router se le manda también la 14 y la 12 o le manda solamente las que conoce él? O sea, le tiene métrica 0. No, le manda todo lo que aprendió. Porque si no, Claro. fíjate, el router B había aprendido de la 12.
Si no le hubiera mandado la 12 al router C, el router C nunca hubiera aprendido de la red 12. ¿Se entiende? Le manda toda la tabla de encaminamiento, completa, con lo nuevo que aprendió, no solamente con lo que tiene directamente conectado. Porque si Claro, no pero sé, digo, nunca al router aprendería la A. red. Al ¿Cómo? router A le va a llegar del router B el 14, por ejemplo, que ya lo tiene en realidad. Y sí, pero lo va a ¿O ignorar. no? Ah, Sí, listo. sí, perfecto. En la realidad, ya vamos a ver más adelante que se mandan las redes que se llama horizonte dividido. Ya lo vemos enseguida. Creo que hoy lo vamos a alcanzar a ver. Pero para que ustedes me entiendan ahora, le manda toda la tabla de encaminamiento. Cuando en la realidad a veces manda solo una parte, ¿sí? Bueno, entonces ahora el router B, con todo lo que aprendió, completa, le manda la tabla al router A. ¿Qué hace el router A? La analiza. Dice, la 14 ya la tengo. La 16, uy, no la tengo, entonces la agrega. Como tiene métrica 0, le pone métrica 1, como ingresó por la interfaz serial 0, registra esa interfaz ahí. Sigue comparando. La 12 ya la tengo, la 18 no la tengo. Entonces la agrega y le aumenta la métrica a 2. Ingresó por la interfaz serial 0, por eso es que pone S0. Ahora, ¿qué pasó? Ahora sí se puede decir que la red es convergente. ¿Qué significa que se logre la convergencia? La convergencia se logra cuando todos los routers saben cómo llegar a todas las redes de la topología. Redes o subredes, ¿sí? Ah, perdón, tengo una pregunta, no la había visto. A las métricas, ¿cómo hace para calcularlas? Así, salto a salto. Primero, las que están directamente conectadas es 0. Y a medida que va saltando las actualizaciones de encaminamiento, le va aumentando en 1 la métrica cada vez que le llega información de una red. A ver qué dice aquí. Puede pasar que le llegue una red que ya tiene, pero con una métrica menor, por ejemplo, de algún enlace redundante. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasa si a mí me dicen que yo puedo llegar a Salta por la ruta norte a 600 kilómetros y viene alguien y me dice, no, vos sabés que puedes llegar a Salta en 1 hora? No sé, no, en 1 hora no, pero mucho más rápido por una autopista nueva que han hecho y son 500 kilómetros. Como es mejor la métrica que me llega, yo elijo la de menor métrica, ¿sí? Siempre, cuando un router recibe dos formas, acá es una topología muy sencilla para que ustedes la entiendan, pero por ejemplo, si C le enseñara de la red 18 a través de un enlace directo al router A, tendría menor la métrica, porque tendría una métrica de 1, no de 2. Entonces, ¿qué hace el router A cuando le llega una misma red por dos caminos diferentes, por esta interfaz y por una imaginaria que estuviéramos acá? Elige siempre la que tiene menor métrica. Siempre el router elige la que tenga la red que haya aprendido de la forma en la cual tenga menor métrica, ¿sí? Muy buena pregunta. No lo ignora entonces Atina, ¿sí? La tiene en cuenta. Perfecto. Yo acá, para que ustedes me entiendan, hice una topología sencilla. ¿Cómo hace para calcularla? Es el algoritmo de Bellman-Ford. Eso es Gaspar, ¿sí? El algoritmo de Bellman-Ford analiza y si le llega por dos interfaces distintas información de la misma red, elige la que tiene menor métrica. Y esa es la que instala en la tabla de encaminamiento. Bueno, entonces, eso es lograr la convergencia. La característica de este algoritmo es que tiene una convergencia lenta. ¿Vamos? Uy, ¿ya es esa hora? Oh, no sé a qué hora se me irá a cortar. Bueno, yo sigo. Si se llega a cortar, no se vuelvan a conectar, porque ya son las 47. No vi a qué hora empezamos la reunión. Bueno, pero creo que me quedan unos minutos, todavía no me avisa nada. Vamos a ver ahora qué inconvenientes puede llegar a tener este algoritmo, ¿sí? Vamos a ver si me da tiempo para explicárselo. Sí, cuando manda la actualización la manda por todos los puertos, perfecto. Depende del protocolo, pero en general, para que ustedes me entiendan, la manda a la dirección 255, 255, 255, 255, ¿sí? Hace 40 minutos, gracias Javier. Bueno, bárbaro, entonces a lo mejor me alcanza el tiempo para explicar el inconveniente. Si no me alcanza, no importa. Lo retomamos la clase que viene. Pero sigo avanzando un poquito más.
Entonces, es una convergencia lenta, se llama basado en rumores, ¿sí? Y puede tener interpretaciones incorrectas o erróneas en las actualizaciones de encaminamiento debido a esa convergencia lenta. Ya lo vemos con un ejemplo. Culpa de esa convergencia lenta, hay posibilidad de que se produzcan loops o bucles de encaminamiento. Cuando se produce ese bucle de encaminamiento, la métrica tiende al infinito, eso se llama conteo al infinito. La métrica empieza a aumentar, 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 ¿sí? Eso voy a tratar de explicárselos ahora, espero que se entienda porque es difícil explicarlo de manera, es difícil ya presencialmente, no quiero imaginarme virtualmente, pero bueno, vamos a ver si me entienden. Para que la métrica no crezca hasta el infinito, lo que se hace, la forma de solucionarlo es definir un valor máximo, ¿sí? Por ejemplo, un valor de 15. Entonces, se deja que la métrica crezca hasta el valor de 15 y ahí ya, más de 15 se considera que la red es inalcanzable. Vamos a tratar de explicar eso del conteo al infinito, cuando se produce un bucle o un loop. A ver, vamos a suponer que la red 18 del router C se cae, ¿sí? Deja de funcionar. Vamos a hacerle una línea acá una raya roja, perdón. Se cae esta red. Por X motivo se cayó esa red. Entonces, la LAN 18 deja de funcionar. ¿Qué hace el router? Rápidamente, cuando detecta que se le cae una interfaz, elimina esa entrada de la tabla de encaminamiento, la borra, la saca. ¿Por qué? Y porque no puede entregar paquetes a la red 18. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? El algoritmo de vector distancia cada 30 segundos envía actualizaciones de encaminamiento. Supongamos que hace 10 minutos que envió una actualización de encaminamiento. La red se cae, entonces, ¿qué pasa? El router no puede, tiene que esperar, mejor dicho, 20 segundos. ¿Qué le dije? ¿Minutos o segundos? Son segundos, ¿no? A 30 segundos manda actualizaciones de encaminamiento. Si hace 10 segundos que mandó la actualización, tiene que esperar 20 segundos más para enviar la actualización con la indicación de que la red 18 se cayó. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Es como si ustedes cada 10 minutos me dicen, profe, estoy bien, profe, estoy bien. ¿Qué pasa si pasaron 2 minutos y ustedes se cortaron el dedo? No me pueden avisar que se cortaron el dedo, tienen que esperar 8 minutos hasta que llegue el momento en el cual ustedes tienen que avisarme, profe, estoy bien. Entonces, en lugar de decirme, profe, estoy bien, me dicen, profe, me lastimé. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Entonces, este router, como todavía no le toca enviar la actualización de encaminamiento porque le faltan 20 segundos, el router B, acá les puse antes que el router C avise que la LAN se cayó, el router B envía la actualización. Entonces, le manda toda la tabla de encaminamiento al router C. Entonces, ¿qué hace el router C? Dice, uy, parece que se puede llegar a la red 18 a través del router B. ¿Por qué tiene esa mala interpretación el router C? Porque no conoce la topología. Al no conocer la topología, se puede llegar a producir esa mala interpretación. A ver, me disculpan un segundo. Acá estoy. Perdón. Tuve que atender un segundo. Bien, entonces, a ver si se entiende la idea. Antes que el router C envíe la información de que esa red se cayó, el router B envía la actualización periódica que le corresponde. Entonces, el router C dice, parece que se puede llegar a la red 18 a través de la interfaz S2, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el router C? Acá fíjense que les borré esa entrada y ahora agrego en este lugar que puede llegar a la red 18 con una métrica de 2. ¿Por qué métrica de 2? Y porque como él no tenía la red en la tabla de encaminamiento, a lo que le llega le aumenta la métrica.
y registra que entró por la interfaz serial 3. Es decir, que el router C se cree erróneamente que puede llegar a la red 18 a través del router B. Eso, como les decía, es porque desconoce la topología. Eso es un grave problema que tiene. Ahora, el router B, a ver, ¿a quién me toca? No, perdón, ahora el router C le envía la actualización de encaminamiento al router B. Como el router B había aprendido cómo llegar a la red 18 a través del router C, cuando le manda la actualización de encaminamiento, el router B le cree al router C y dice, uy, parece que ahora se puede llegar a la red 18, pero con una métrica de 2. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la métrica y le pone un 3. Y la métrica empieza a aumentar así, porque se produce como un loop. La métrica va a seguir creciendo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el router C se cree que el router B sabe cómo llegar a la red 18. Entonces, cada vez que le llegue información, le aumenta en 1 la métrica. Y al revés, el router B se cree que el router C sabe cómo llegar a la red 18. Entonces, cada vez que recibe una actualización, le aumenta la métrica. Yo solo hice hasta el número 3, pero esta métrica sigue creciendo. Se produce un loop de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y la métrica tiende hacia el infinito, ¿sí? Hasta el conteo al infinito. Esto es lo mejor que les puedo explicar de cómo crece la métrica, ¿tá? Entonces, la solución para esto es definir un máximo, se le pone un límite, como dijimos recién. Vamos a ver qué pasa ahora, eso es con actualizaciones de encaminamiento. Ahora vamos a ver cómo sucede cuando se encaminan paquetes de datos, ¿sí? Paquetes nuestros, de correo, de páginas web. Cada router, ¿qué hace? Desencapsula hasta la capa de interred, busca la IP de destino, consulta en la tabla de encaminamiento y en base a lo que le dice la tabla de encaminamiento, encamina. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un paquete de datos. Acuérdense que si se corta la clase, no importa, seguimos la clase que viene. ¿Se entendió hasta acá lo que vimos? No, para que no quede tan antipático. No les voy a explicar esto, porque no, se me va a cortar a la mitad. Ya me avisó que se iba a cortar dentro de unos minutos. Me interesa que sepan si se entendió hasta acá. Vemos en la parte del loop de datos la clase que viene. No me gusta cortar así, que me deje hablando. Sí, Sí, se entendió, profe. Bueno, bárbaro. Es importante que se entienda. Entonces, en la clase que viene, vemos cómo se producen loops con estos paquetes de datos, ¿sí? Que va a quedar rebotando el paquete de datos entre los loops. Bueno, los libero entonces. Damos por finalizada la clase aquí. Y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Que anden muy bien, que tengan muy